¿Cómo están amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a meter en el fútbol internacional para analizar cómo le ha ido a los equipos argentinos en la segunda semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Les tiro un dato. Se ha dado un récord histórico en Copa Libertadores que ha pasado muy desapercibido para varios, ¿eh? Pero bueno, le agradezco, no lo conozco. O sea, personalmente no lo conozco, sí sé quién es, Silvio Maverino, que es un gran periodista fanático de las estadísticas. En sus redes ha publicado justamente este dato que me pareció muy importante para compartirlo con todos ustedes. Antes que nada, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, regálame tu like, recomendá, comentá, compartí y no te olvides de seguirme en TikTok como Polideportivo. La segunda semana de Copa Libertadores y Sudamericana en sus fases de grupos ha dejado algo particular. En la Copa Sudamericana la suerte fue dispar, pero en la Copa Libertadores se ha dado un récord que por primera vez en la historia los equipos argentinos llegaron al pleno. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los equipos argentinos que participan de esta edición de la Copa Libertadores ganaron sus partidos. Atentos con esto. Y es la primera vez en la historia que hacen 6 de 6. Los 6 equipos argentinos que participan ganan los 6. ¿Por qué recalco esto? Porque no siempre han participado 6, porque los reglamentos de clasificación y de Copa Libertadores han ido mutando, por supuesto, con el correr de los años, pero sí es la primera vez que se mete un pleno, que todos los que participan de Argentina en la Copa Libertadores ganan y encima son 6 de 6. Así que un detalle obviamente más que importante, y vamos a empezar justamente a repasar esto porque también esto tiene una particularidad que se ha dado. La primera victoria en su corta historia de Copa Libertadores, porque Platense es el segundo partido que juega y lo hizo como visitante, y la victoria histórica, el maracanazo de Independiente Rivadavia de Mendoza ante el Fluminense, obviamente en Brasil. Así que lo vamos a estar analizando esto también, ¿no? Pero bueno, los triunfos que sellaron esta semana perfecta de Copa Libertadores para los equipos argentinos arrancaron el martes 14 de abril con el triunfo de Estudiantes de La Plata 2-0 ante Cusco FC, y después en la Bombonera Boca le ganó 3-0 a Barcelona de Ecuador. La racha continuó el miércoles 15 de abril cuando obviamente se vinieron dos triunfos como visitantes realmente fantásticos. El maracanazo mendocino, donde Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2-1 a Fluminense y le terminó dando vuelta el partido porque iba perdiendo justamente y lo terminó dando vuelta. Y Rosario Central se impuso en Paraguay ante el equipo de Libertad, ¿sí? Y ganó el partido por un tanto contra 0. Y después le tocó ayer jueves, cuando Platense, que fue a Uruguay y le ganó a Peñarol 2-1, y Lanús, que le ganó a Always Ready en la Fortaleza Granate, y en este caso los dos se reponen porque habían debutado perdiendo. Lo hizo como visitante Lanús en Brasil y lo había perdido como local Platense justamente, así que ahora se han repuesto con triunfos. Ahora nos vamos a meter en la Copa Sudamericana porque la suerte fue dispar en este caso, justamente porque todo comenzó que hay que destacar que en la edición del 2008, ¿sí? En este caso de la Copa Sudamericana, lo que dije recién fue de Copa Libertadores. Ahora damos vuelta a la página y nos metemos en Copa Sudamericana. Y en la edición del 2008 se había dado este récord en Sudamericana, ¿sí? Donde los 6 equipos argentinos habían sumado victorias en una misma jornada. En aquella fue la fecha 6, pero lo que pasa es que en aquella oportunidad los partidos se repartieron en 2 semanas distintas porque la Copa Sudamericana se jugaba distinta. La Copa Sudamericana se jugaba todo en formato de playoff, así que por eso este récord de Copa Libertadores tiene otro tinte, ¿no? Exactamente. Y lo que diferencia aquel récord de Sudamericana con el de Libertadores es que, bueno, obviamente sabemos que la Libertadores es el certamen principal, y porque ese récord de Sudamericana del 2008 se dividió en 2 semanas y en este fue en 3 días de la misma
la misma semana, ¿no? En ese entonces, en 2008 en Sudamericana, habían ganado Lanús, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, que defendía el título, River y Boca, porque en ese momento se jugaban las copas en distintos semestres y habían equipos que podían jugar las dos, ¿sí? Obviamente. Pero bueno, Copa Sudamericana, la suerte fue dispar. River fue el que sacó, si se quiere, la cara por Argentina, porque el panorama de la Copa Sudamericana fue muy marcado por altibajo, con 2 triunfos, un empate y 3 derrotas para los equipos argentinos, ¿sí? Todo arrancó con la victoria, a ver, la semana arrancó el martes, pero la victoria fue justamente la primera, fue para River, que le ganó el miércoles 1-0 en el Monumental ante Carabobo de Venezuela, en la antesala del Superclásico. La otra fue la victoria de San Lorenzo, que lo hizo ayer, que le ganó al Deportivo Cuenca para ser líder de su grupo, ¿no? Así que esas fueron las victorias. Racing, que sufrió una dura derrota ante el equipo de Botafogo por 3-2 en un Cilindro de Avellaneda vacío por sanción, ¿sí? Otra de las derrotas de la segunda fecha de Sudamericana fue para Tigre, que este jueves cayó 1-0 como local ante Macará para complicar su futuro en el certamen continental. Y Deportivo Riestra estuvo cerca de traerse un punto, pero terminó perdiendo por 1-0 ante Gremio como visitante allí en Porto Alegre. Así que, bueno, el único empate para los equipos argentinos fue para el equipo de Barraca Central, que en un duelo muy parejo y muy disputado empataron 0-0 con Olimpia de Paraguay allí en Asunción. Así que, amigos, altibajos en Copa Sudamericana y récord histórico para los equipos argentinos en Copa Libertadores. La semana que viene no hay copas, ¿sí? Pero ya la próxima se juega la tercera fecha de la fase de grupos y estaremos atentos.